Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, Historia de las Diásporas. Esta historia que hacemos, que leemos y que escuchamos de la voz de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, estudiando esta historia fascinante. Sí, para mí no deja de fascinarme, porque primero es todo lo que uno descubre cuando se pone la mirada y pone la lupa sobre el pasado judío en distintas regiones. Y en este caso es el pasado judío de África del Norte, de los judíos que vivieron y las diferencias que existen entre los judíos de Marruecos, la importancia del judaísmo marroquí. Esto va a ser sobre todo en la modernidad. Pero déjame que presente un poquito, que diga que, como siempre, esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y que si quieren cada 2 semanas recibirán también gratuitamente en su correo electrónico un boletín de noticias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, vamos a retomar, recordar que estamos trabajando ya, creo que 15 entregas, prácticamente 3/4 de año, hablando de los judíos de Oriente, que empezamos esta historia muy en la antigüedad, y que seguimos hablando de tiempos antiguos y de la Edad Media, pero focalizándonos en distintas zonas. Y habíamos empezado, como bien adelantabas, con los judíos del norte de África, habíamos hablado de los de Marruecos, y ahora estábamos hablando de los de Argelia, que empezamos la semana anterior, la entrega anterior, y que vamos a seguir avanzando hoy en esa judería tan importante y tan ramificada, ¿no? Sí, tal cual. Lo que uno descubre, yo me entusiasmé tanto con el tema que me adelanté. Lo que iba a decir es, o vuelvo a decir, es lo sorprendente es las grandes diferencias que existieron entre todas estas regiones que están en el norte de África, que forman parte sobre todo a orillas del Mediterráneo, tanto Marruecos como Túnez, como Argelia, como también tienen el interior, forman parte del Sahara, bueno, para nosotros es del Sahara, y también los judíos de Libia. Y son diferencias enormes, o importantes, y eso marca también las diferencias que existieron para cuando llegamos al siglo XX. El pasado tiene un peso y una fuerza mucho más, de mayor densidad de lo que uno pueda llegar a imaginarse. Entonces estas diferencias están en el caso de los judíos de Marruecos, por ejemplo, que ellos fueron judíos que para mí, porque hay textos donde habla de cómo no se mezclaron, por ejemplo, en Argelia, en Túnez, no se mezclaron los judíos sefaradíes, vamos a llamarlos por sefaradíes, y los judíos africanos. El nombre que les da un autor está bueno. Y además, te voy a decir la verdad, me costó mucho encontrar material que fuera así, que profundizara en estas cosas que van a marcar las diferencias y que se van a expresar sobre todo en el siglo XX y sobre todo en la guerra de Argelia y lo que pasó con los judíos argelinos y con lo que pasa aún. El otro día estaba leyendo de que un director de cine, en este momento no me acuerdo su nombre, cómo hizo llevar un francés, hizo llevar su cajón y a ser enterrado ahí en Argelia. Son cosas que todavía perduran, como la gente que fue de izquierda de Argelia culpa a los judíos no sé de qué, porque en realidad a los judíos los expulsaron, y eso tiene que ver con el lejano pasado de los judíos en Argelia. Lo que aquí vamos a contar habíamos empezado la vez pasada sobre la importancia que tuvo la llegada de los judíos, sobre todo de lo que, hoy es España, en aquella época no lo eran, de los que fueron expulsados y se instalaron allí. Una cosa es segura en todos estos lugares a donde llegaron estos judíos sefaradíes. Estos judíos sefaradíes tenían una tradición muy antigua,
una identidad sólida. Gran parte de ellos descendía de una cultura, sí, de una cultura y de una tradición religiosa muy importante, tal vez mucho más de la que los lugares en donde fueron a vivir, y ellos la sostuvieron con mucha fuerza. Todavía cuando uno va a Roma, a la sinagoga, abajo dice los judíos de Castilla. El tema sefaradí es algo que se instala posteriormente, pero ellos tenían claro de dónde venían y quiénes eran, y tenían el orgullo del origen, pero además tenían con qué sostenerlo. Y esto fue así también en Marruecos, fue así también en Túnez, pero no en Argelia. En Argelia ellos llegan y son como una especie de influencia muy importante, económica, cultural y social, porque inyectan conocimientos nuevos, unas capacidades, sobre todo en el comercio, para determinadas actividades, y esto va a traer desarrollo y prosperidad en general. Tienen el habla y las costumbres. Lo curioso es que lo que dice es que en un determinado momento esto va a desaparecer. Dice que después de la expulsión, acá sí nos adelantamos un poco porque esto me parece que es importante señalarlo. Esto nos adelantamos un poco en la historia, vamos a terminar esto más o menos en el 1500 y pico, y dicen que llegaron entre 4.000 a 5.000 judíos que decidieron irse de España, porque se pudieron haber quedado si se hubieran convertido. Como muchos lo hicieron con identidades ocultas, u otros se convirtieron para siempre. Estos no, estos decidieron irse y llegaron a Orán, y eran muy numerosos, y dicen que los árabes cuando los vieron los atacaron a muchos de ellos porque los vieron como invasores. Diré que lo mismo pasó en Marruecos, mataron como a 20.000 de ellos. Yo no sé cómo sobrevivieron, y tal es así que muchos de esos después retornan porque era muy difícil. Bueno, entonces se instalan en distintas ciudades de Argelia, y por un tiempo estuvieron divididos. Por un lado eran los judíos africanos, y por otro lado con sus tradiciones heredadas de los bereberes, con cosas tomadas de los árabes, con sus tradiciones también antiguas pero diferentes. Estos que van a llegar traen otras cosas, traen toda su cultura también, los que la tenían, sobre todo los rabinos, porque bueno, venían de un lugar donde habían existido grandes debates. Ahora voy a empezar con los judíos de Ashkenaz en un curso que estoy dando, y hay que decir que gran parte de el aporte religioso y que recibieron los judíos ashkenazim fue de estos judíos de tierras hispánicas. Y bueno, estos que llegaron a Argelia los llevaron también, pero en un momento dado se mezclaron. Y dice que esto tiene lugar en la época del dominio de los turcos otomanos, porque los turcos otomanos dominaron ahí, estuvieron, lo mismo que estuvieron en Libia, pero no fue así, por ejemplo, en Marruecos. Y entonces pierden su lengua y adoptan el árabe. Eso no pasó así, sobre todo en Marruecos, sobre todo en Tetuán y en Tánger. Bueno, que también hay que pensar es que también quien hizo este análisis lo está mirando desde una época del colonialismo, porque los españoles entran a dominar también Marruecos también en épocas tempranas. Pero bueno, es así. Estos judíos que se van a instalar en Argelia, estos judíos sefaradíes, van a perder su habla, se van a integrar, se van a mezclar y van a perder esta lengua. No sé si ellos hablaban la jaquetía, no conozco a gente, tal vez sí, tal vez no. Eso no, en Argelia no. En Argelia no. En Argelia no. No. Pero bueno, no tienen esta cosa de mezcla de castellano, de castellano antiguo, de hebreo y de árabe. Bueno, lo que les pasa a estos judíos es que de Argel van a tener otros problemas.
mientras dominaron los turcos, que entraron en 1519, durante varios siglos, mientras duró la dominación, ellos vivieron más o menos bien. No vamos a decir que fueron demasiado amados, en ese lugar les dejaron ejercer libremente su religión y la libertad para manejar sus propios asuntos, tenían sus propios jueces, sus cuestiones, pero no los trataban bien, los despreciaban y les exigían sobre todo los impuestos, eran terribles que les imponían por su categoría de dimis. Y además, si reclamaban o algo así, no los trataban demasiado bien y los castigaban Estamos hablando siempre de Argelia y estamos hablando de la época de la dominación del Imperio Otomano, más o menos que tuvo lugar para 1520. Pero yo esto lo quiero contar porque esto incluye algo que no todos nosotros conocemos, o por lo menos no todo el mundo que estudia historia estudia con tanta amplitud. La suerte que yo tengo es que ustedes y vos han decidido dedicarle tiempo a esta historia de los judíos y a mí me obliga a investigar y buscar mucho material que a mí me resulta profundamente interesante. Lo que hay que tener en claro es que una parte de Argel estuvo dominada por los turcos otomanos, que no siempre fueron benévolos con los judíos, había distintos gobernantes. Dice que hubo momentos donde entregaron las casas de los judíos al saqueo de la población. Esto es cuando las cosas se ponían pesadas, no había nada mejor como culpar a los judíos de lo que estaba pasando y calmar al populacho, permitiéndole hacerse con los bienes de los judíos. Pero bueno, el problema es que los españoles entran en Tlemcen en 1563, que era una ciudad donde vivían muchos judíos. Y entonces no sé si alguien esto la tenía, pero entran los españoles y entonces empiezan a tratar a los judíos con el mismo fanatismo, con el mismo odio y con la misma represión que lo habían hecho en su territorio. Y entonces ahí empieza a actuar la Inquisición. Cuando toman posesión de Tlemcen, que esto es en 1563, murieron, eso dice el historiador, los historiadores, porque busqué otras fuentes también, que murieron allí 1.500 judíos y otros fueron esclavizados. Y otros fueron expulsados de Orán. Se les prescribió el libre ejercicio del judaísmo y había una sinagoga en la cual se levantó una iglesia que fue dedicada a San Cristo de la Pacienza. Entonces, cuando dice que no es de extrañar que cuando los españoles fueron casi expulsados por los turcos, los judíos salieron a festejar. Y también en esta historia hay algo bastante curioso, y es bastante curioso todo el tiempo. En otro momento lo voy a volver a contar, o si puedo lo cuento ahora también. Dice que Carlos V, que era uno de los que invadió Argelia, envió a un judío de Orán, y esto es en 1556, para que lo representara como embajador en la corte de Marruecos. Este judío se llamaba Jacob Cansino, para proteger los intereses de los españoles que vivían en Marruecos. Y dice que estos descendientes de Cansinos fueron cónsules de España en Marruecos hasta 1666. Es muy curioso todo el tiempo ver que el reino católico, los reinos católicos de España y sobre todo de Portugal, utilizaron mucho a estos judíos, o de Marruecos, o de Argel, en este caso, o también de Túnez, los utilizaron como embajadores, a pesar de toda esta cuestión del rechazo que sentían a los judíos, y sobre todo los judíos de Marruecos estuvieron muy relacionados con las coronas portuguesas. Así que estos judíos, cuando eran necesarios y cuando eran útiles, esta
estos reyes españoles, sobre todo el emperador Carlos V, decidió usarlos. También, si uno piensa, y es algo que yo hago, yo tuve que estudiar historia de España, así que sé muy bien, conozco mucho esta historia de cómo alguien que era tan católico como Carlos V, que termina encerrado en el monasterio de Yuste, su vida, invadió Roma y todo lo que le hizo a Roma, tanto que en la historia figura como el saqueo de Roma, la ciudad donde estaba el Papa. Así que todas estas cosas tuvieron que ver con la historia de estos judíos de Argelia, que la pasaron bastante duramente, nunca fue fácil su existencia en estos reinos, porque además estas luchas permanentes que se daban entre diferentes dinastías islámicas, entre los abásidas, entre los fatimitas, luego entre los turcos, y entre los turcos siempre la historia que tenemos nosotros es que fueron tolerantes y benévolos con los judíos, pero no siempre fue así. No en todo momento esto pasa como en todos los momentos de la historia, y bueno, esto es lo que le pasó a estos judíos argelinos. Después, en el 1600 van a llegar, y con esto no voy a seguir más, no, claro. Llegaron los judíos de Livorno, de Italia, y estos judíos de Livorno eran judíos sefaradíes también, porque Livorno fue una ciudad absolutamente sefaradí. Y entonces a estos los llamaron Gorneim, y también fueron muy importantes en la historia de Argelia y sobre todo de Argel. Pero bueno, esto vamos a seguir en otro momento. Pero bueno, vamos a seguir historias... porque vamos a seguir también barriendo el norte de África, acercándonos a Oriente, y creo que la próxima vez hablaremos de los judíos de Libia, que es lo que nos corresponde, ¿no? Sí, seguro, pero además porque la historia de los judíos de Libia también tiene que ver con un pasado muy remoto. Yo cuando hablo de los judíos que están instalados, no lo hablo solo en el sentido moderno, y también con el drama terrible que padecieron estos judíos de Libia durante el nazismo y todo lo que les pasó, y también lo que les pasó a manos de Gaddafi, y de cómo muchos quisieron volver después que lo echaron a Gaddafi y cómo lo sacaron corriendo de vuelta, gente que tiene una historia muy antigua en Libia. Así que sí, son historias que la gente no sabe bien, y es importante que hablemos de ellos y que contemos toda esta historia de estos judíos del norte de África. Y seguiremos haciéndolo aquí. Solamente recordarles, como siempre, que esta historia y muchas más en milimcultural.com.ar, y el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Así que con estos datos que siempre repetimos, volvemos a invitarte a estar aquí dentro de 2 semanas y seguir hablando de los judíos de Oriente y seguir hablando de los judíos en la historia. Muchas gracias, Alicia Benmergui. No, muchas gracias a vos, y hasta dentro de 15 días a vos y a todos los que nos escuchan. Chau.